우리의 삶을 변화시킬 하나님 말씀 에베소서 2장 12절 13절 두 절의 말씀을 La palabra que se va a establecer en nuestras vidas y que va a transformar nuestras vidas es Efesios 2, del 2 al 13. La vamos a leer juntos. En aquellos tiempos estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Vamos a saludar, a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a saludar a las personas que están a nuestro lado. Vamos a obedecer la palabra de Dios. 강압적이고 억압하는 항복이 아닙니다. 참된 자유와 행복이 있는 Esta no es una obediencia cualquiera, sino saber que el Señor nos está guiando a través de la palabra y por eso creemos en la palabra. Por eso, cuando nosotros recibimos la palabra, tenemos que confesar esto delante de Dios. Que el Espíritu que está en mí. Vamos a confesar juntos. Voy a creer la palabra de Dios tal cual. Si ustedes realmente viven con esta fe, va a haber transformación en sus vidas. Y a veces solamente queremos aferrarnos a las palabras que entendemos o que nos gustan o que podemos aceptar o que no se chocan con nosotros. Y no hemos podido experimentar el poder real de la palabra y entonces pasan años y nuestro estado espiritual sigue exactamente igual. Y eso no les parece preocupante porque algunas personas son transformadas y otras personas no les parece muy triste. Nos tienen que dar tristeza a esto. Porque hay personas que hoy van a vivir esta palabra y van a ser restaurados por la palabra. Y hay otras personas que simplemente van a dejar ir esta palabra y van a vivir otra. Y van a pasar como otra tarde de domingo aburrida. Entonces, espero que por medio de este día realmente tomen la palabra de hoy y sepan que el Señor tiene el control de todo esto. Porque Dios sabe cuál es la palabra que ustedes tienen que escuchar. El Señor no se equivoca y con esa seguridad los trajo acá. Así que tomen esta palabra y crean en esta palabra. Para que y solamente así, yo, mi familia y el campo va a ser restaurados creyendo en esta palabra. Y por eso yo les comparto la palabra de transfusión de sangre. Hay cosas que escuchamos o cosas que vemos o cosas que olemos, pero de esas tres cosas, ¿cuáles serán las cosas que se queden más tiempo en nuestro cerebro? Esto es un estudio psicológico y dice que lo que más se queda en nuestro cerebro es lo que más dura más tiempo es lo que comemos, es el sabor. ¿Por qué más que lo que vemos, el sabor? Más que lo que escuchamos, lo que comemos. Porque de otra forma, si abrimos los ojos, podemos ver todo. De hecho, es más, son las cosas que experimentamos con el olfato y la visión que con el paladar. Pero es porque las cosas que y para que algo realmente se quede por completo en nuestros ojos, tenemos que no es la del paladar, la que más se queda en nosotros es la del olfato. La del olfato es la que más se queda en nosotros. El aroma que entra por la nevera, que entra por la nariz, el aroma que entra por la nariz entra directamente al cerebro. Entonces, para que las cosas queden guardadas en nuestro cerebro tiene que haber un proceso y cuando algo entra por el olfato es más fácil recordarlo. Esto no se trata de algo de recordar el olor como tal, sino que nos lleva a recordar cuál fue la sensación que tuvimos cuando tuvimos ese olor. Digamos que ustedes se levantan en la mañana y hay un aroma y se acuerdan después cuando pasan los años y dicen, cuando mañana yo me levanté y estaba con mis amigos de viaje y por eso hay personas que a veces que son adultos y comen una comida y lloran y es porque
comen una comida y lloran es porque se acuerdan de 딱 만났는데 la, 궁금한 se acuerdan del aroma de la comida de sus padres. 진행을 하면 그 각인을 바꾸는 게 정말 쉽지가. Por eso es muy importante, si ustedes cuando vayan a hacer citas a ciegas tienen que 방학 때 하루 tener mucho cuidado con el aroma porque son cosas que no se olvidan. 7년 만에 한국에 나와서 Yo me acuerdo una vez que me encontré con mis amigos después de 7 años. 얼굴을 못 보고 지내던 친구들을 딱 만났는데 저를 보자마자 Y apenas 저한테 미국 냄새가 난다는 me vieron, me dijeron que venía, que de mí salía como un olor a Estados Unidos. Y yo, pero ¿por qué va a salir de mí un olor de 그러니까 실제 제가 미국에서 썼던 no creyentes? Y me di cuenta que realmente el desodorante, 빨래를 미국에서 해서 왔으니까 las cosas, la ropa y todo eso tienen ese aroma de Estados Unidos. 이런 호텔에서 Las personas que han ido a Estados Unidos saben que en Estados Unidos está ese aroma. 그래서 막 자기들끼리 막 궁금하지도 않은데 미국 Entonces ellos 이야기를 막 해요. decían, ay, hueles 저희 como a 지금 Estados 고등대장이 Unidos. Y eso. 남자 향수 사업을 Y de 하니까 hecho, 그런 얘기를 ahorita 했어요. nuestro, 미국 냄새가 난다더라 하면서 막 이렇게 막 얘기를 하고 una vez estábamos hablando con él y yo le estaba contando que alguien me dijo que yo olía a Estados Unidos y él, 미국 향수를 개발을 했어요. a medida que él está siendo uno de nuestros jóvenes, 미국 향이 무슨 향이지? 궁금하시면 사시면 됩니다, 여러분. uno de nuestros jóvenes está desarrollando fragancias y entonces entre las fragancias que hizo el aroma de Estados Unidos y si les da curiosidad, tienen que 야, 무슨 미국 향을 comprar. 얘기하면서 딱 파는데 미국의 추억에 빠져가지고 또 너무 좋아서 지금 비밀인데 우리끼리 아는 비밀인데 지금도 살짝 바르고 왔습니다. 미국에 설교하는 것 같아요 지금. 약간. Y entonces él desarrolló este aroma y cuando lo olí, me acordé de mi tiempo en Estados Unidos, esos recuerdos y la verdad es un secreto mío, pero ahorita me apliqué de esta fragancia antes de venir a estar acá. 냄새 있습니다. También hay un aroma espiritual y este no se queda con 실존하기 때문에 nuestros, 눈으로 보이지 않으면 우리가 así como ese aroma no se ve con nuestros ojos, este aroma llega a nosotros. Espiritualmente también hay un aroma del que habla la Biblia. Y en 2 Corintios 2:14 dice más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo, Timoteo, Tito, todos este equipo. Esto lo decían las personas a donde ellos iban, estas personas, y decían que ellos tenían un aroma del olor del conocimiento. Dice que donde sea que él iba, Pablo y el equipo de él sentían este aroma. Y ustedes, qué emoción, imagínense ustedes que donde ustedes vayan el aroma de Cristo. ¿Ustedes creen que el aroma de Cristo no va a ser 1000 veces mejor que el de Estados Unidos? Y yo la semana pasada, mientras escuchaba esta palabra de 여러분 사실 그릇이란 말이 나오면 되게 좀 무겁게 말씀을 받게 되죠. 나는 어떤 그릇이지? 제목에서 답을 준 게 아니라 질문하셨어요. 너는 어떤 그릇이야? yo me preguntaba, cuando escuchaba la palabra de púlpito la semana pasada, ¿quién es esta vacía que Dios quiere? El Señor nunca va a usar una vacía que esté sucia, pero el Señor ya nos limpió con su sangre de manera que ya nosotros ya somos limpios, ya tenemos que tratarnos de limpiar como una vasija. ¿Por qué? Porque de momento que la sangre de Cristo entró en nosotros ya quedamos limpios por completo. Ya estamos completamente limpios. Y esa es la gracia de Dios. Pero entonces, si no tenemos necesidad de hacer esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ya somos una vasija limpia, la pregunta es cómo vamos a ser usados. ¿Ustedes cómo quieren ser usados? A mí no me gustan esas vasijas que son lindas y que no son cómodas. En mi casa hay muchísimas vasijas también. Muchos vasos. En mi casa tengo hartísimos vasos porque nuestra iglesia por cada evento siempre hacía un pocillo. Pero hay una copa que siempre quiero usar. Y hay otras copas que no son otros vasos que no son tan bonitos que no quiero usar. Y se me pregunta qué tipo de vacía me quiero convertir en una vacía que el Señor use en cualquier momento como sea que Él quiera, porque yo sé cuál es la felicidad de ser usado. Y si sale un aroma de esta fragancia,
quiero que salga un aroma de que nada es un problema, que pueden poner todo en este lugar. 하나님이 그냥 손이 가는 그릇. Que sea este vasija, este pocillo que Dios siempre quiere coger. Y yo en este momento que les estoy compartiendo esta palabra, realmente esa es mi oración. Y digo, Señor, úsame de esta forma. No quiero ninguna otra cosa de la misma manera que anhelo esto. Que Dios me use. Así me tenga que poner la comida del perro en mi vasija, no me importa. 그 날을 쓰면 좋겠어요. 필요하시다면. Si lo necesita, no me importa. 비가 많이 와가지고 반지하에 물이 찼을 때 Este miércoles llovió muchísimo y si necesita una vasija para poder limpiar todo eso, 그렇게 쓰임 받고 싶어요. así yo tengo que ser la vasija con la que saquen el agua, así no me importa, pero que se usa. 이거 저는 그런 그릇이 아니라 Yo no quiero ser usado que, ay, no, esto no sirve, otra cosa. No quiero ser usado en todo momento. 담을 수 있는 Que pueda, 막 주인이 눈치 보는 que el dueño no tenga que preocuparse ni pensar en si usarme o no. 저는 제가 이 응답을 받아야 여러분에게도 할 말이 있고 여러분도 그 응답 Y yo necesito recibir esa respuesta para poderles decir a ustedes. Y de esa manera ustedes van a poder recibir la misma respuesta. Y por eso tengo mucha pasión por esta. Quiero ser esa vasija en la que el Señor piense primero que la puede usar como sea. 그런 그릇. Esa vasija. 저는 하나님이 여러분을 보실 때 언제든 쓰고 싶은 냄새가 나는 어떤 것을 담아도 담아지는 그릇으로 썩은 거 담아도 살아내는 그릇으로 이전 것을 담으면 새 것이 Pero yo 되는 quiero ser 그릇으로 쓰임 esa 받기를 vasija 바랍니다. y espero que ustedes sean usados, que incluso donde se pongan cosas viejas en esa vasija se vuelvan nuevas, sean renovadas. Que sean ese tipo de vasijas. 어떻게 하면 Mientras yo estaba orando por eso, yo le decía, Señor, entonces, ¿cómo podemos sacar ese aroma? 냄새가 아니에요. Y me di cuenta que este aroma no es otro aroma, sino el aroma de la sangre. 하나님이 언제든 어느 때든 Es el aroma de la sangre de Cristo la que debe estar en nosotros para poder ser usados. 하나님의 관심은 살리는 것밖에 없으니까. Porque no tenemos más interés en otra cosa sino en ser usados por Dios. Hoy es importante, este momento es importante. 수혈 받으시기 바랍니다. Yo espero que sean la sangre de Cristo sea transferida a ustedes en este momento. 하나님은 언제든 예수 보혈 헌혈할 수 있는 사람에게 붙이시겠죠. Y cuando es así, el Señor los va a poder poner cualquier persona delante de ustedes. Este momento lo que más necesita el campo 수혈을 기다리고 있으니까. es esta transfusión de 우리의 sangre. 신체도 피가 부족하면 Nosotros también, si nosotros no tenemos sangre 처음에는 suficiente, nos 어지럽고 호흡을 nos va a dar anemia, no vamos a poder 만약에 respirar 심해지면 bien. 이제 판단력과 인지 능력이 떨어지다가 Y si se afecta mucho, no podemos reconocer cosas, nos afectamos y podemos 실제 caer en un estado muy grave. 이런 사건이 났을 때 De manera que cuando hay accidentes de 큰 tráfico o 상처가 esas cosas, 아님에도 출혈을 막지 못하면 목숨이 위험해요. aunque no sea una herida muy grande, si no se le puede frenar la salida de sangre, puede ser muy grave. 피를 차라리 다리를 절단하는 일이 있어도 A veces es 출혈을 막지 못하면 사망에 이르지. así, tengo que cortar la pierna, pero se tiene que detener la sangre, eso es lo más importante. 피. La 아무리 sangre. 과학이 발전하고 의학이 Aún cuando se ha desarrollado la ciencia y todo, nada puede reemplazar la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es vida. 그런데 지금 현장엔 예수의 보혈이 없으니 영적인 어지럼증에 많은 사람들이 시달리고 있습니다. Y ahorita muchísimas personas están sufriendo de no tener esta sangre. 현장의 사람을 볼 때 Y ahorita cuando ustedes escuchen esta palabra, cuando salgan al campo, tienen que escuchar la palabra, ver al campo de una manera diferente. 어지럼증을 이길 수 있는가? ¿Y cómo podemos vencer el estar mareados espiritualmente? Yo realmente estuve con estos mareos durante muchísimo tiempo. Y me tocó recibir tratamientos y todo y era horrible. Y si ustedes van en la madrugada, las personas que van en la madrugada es por cálculos renales o por accidentes o por este mareo. Y yo veo que todo se está moviendo y la gente me ve. Y a veces yo me veo, ustedes me ven y yo me veo saludable. Y entonces hay personas también que son muy saludables y todo, pero por estos mareos se caen, se golpean y les dan pues problemas más graves. Es como si todo el tiempo estuvieran en un... Mi mareo era como si estuviera en un barco. Entonces cuando yo estaba así tan mareado, yo decía, es que el piso se está moviendo, soy yo. Y obviamente no quería comer y como no quería comer, entonces perdí mucho peso. 19년도 말부터 2020년도 초에 제 설교 영상 보면은 되게 말라 있어요. Y si ustedes ven 밥을 잘 못 먹을 때 mis videos
de las predicaciones del 2019, yo era muy yo me acuerdo una vez que estaba lavándome la cara, estaba lavando la cara y de repente me tenía que agachar así. Y después me levantaba. Si alguien me estuviera viendo con la cámara pensaría que estoy loco, pero yo estaba muy afectada. Y estos mareos me afectaban mucho. 그럴 수밖에 없어요. 제가 동대문에 지금 없어졌어요. 소흡이 산소가 부족하다 뭐 그래서 면역력이 떨어진다 이런 얘기도 막 하니까 막 원인을 되게 많이 얘기하니까. Entonces yo fui a muchísimos lugares y dan muchas razones de por qué surge eso. 산소 캡슐방이라는 게 있더라고요. Y me acuerdo que en Dongdaemun había como una cápsula y entonces las personas, los jugadores de fútbol van y van a ese lugar 그 산소가 들어온 누워 y entran allá y se acuestan. Y yo hice todo eso. Yo odio quedarme quieto, quedarme acostado como un bobo. Pero no tenía nada que hacer, me tocaba ir a intentar todas esas cosas. Fui a hospitales como coreanos, aunque fueran lejanos, yo fui. Y no era verdad. Hay personas que me decían que era buen tratamiento y después me di cuenta que y los compraba carísimo, después me di cuenta que solo vendían en otro lugar baratísimo. Y entonces como yo tenía estos mareos, entonces era muy difícil. Ahorita ustedes ven, yo estoy bien. Si ustedes tienen eso, no se preocupen. Pero más que, o sea, eso se sana y se soluciona. Lo grave realmente es tener estos mareos espirituales. Y todas las personas que están separadas de Dios tienen ese problema, por eso de repente se caen. De repente la vida parece estar al revés. De repente se detienen. ¿Es porque están cansados? No, es porque estos mareos espirituales. Y de repente toman decisiones extrañas. Cuando los vemos es raro y decimos, ¿pero por qué? Pero ¿por qué toma esa decisión? ¿Por qué toma esa elección? ¿Por qué se casa con esa persona y no entendemos? Pero esas personas, aunque quieran caminar un camino derecho, no pueden. Y se aferran a algo para no caerse, ya sea el dinero, ya sea una persona, ya sea lo que sea, se aferran a algo para no caerse. Y parecen locos por eso. Y quieren tratar de vivir esa vida que están soñando. Pero hoy la palabra nos está diciendo la razón de este mareo. Y dice que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está fuera del pacto, fuera de la promesa. Y esto es no tener ningún tipo de esperanza. No le queda más que irse de un lado al otro. Si nosotros vemos en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros conocemos a Jesús y Jesús nos conoce a nosotros y por eso escuchamos su voz y lo seguimos. Pero si mi vida no tiene nada que ver con Jesús y mi vida no tiene nada que ver con el pacto, entonces escucho otro sonido, otras voces, otras cosas y no tengo una opción de elegir. Las personas que no pueden solucionar mis problemas. Y entonces por eso estamos yendo de un lado al otro en la vida. Como si la tierra estuviera moviéndose por debajo de nosotros. 6.5가 심지어 제가 있던 곳에서 한 50km 떨어진 곳에서 지진이 일어났는데 Cuando yo era jugador de golf, yo me acuerdo que fuimos a un lugar. 다 넘어졌어요. 거기에 골프장에 있던 사람들이 뭐 코어 근육이 좋다, 뭐 나는 균형 감각이 좋다, 상관없이 땅이 흔들리면 다 넘어집니다. Y hubo como un temblor y todos se cayeron. Y no importa si nosotros somos fuertes o somos maravillosos o lo que sea. Si hay un temblor nos caemos y eso es lo que está pasando cuando estamos separados de Dios. En Isaías 24:20 dice, temblará la tierra como un ebrio y será movida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Que la tierra tiembla y tiembla. ¿Por qué? Por el pecado. Y ustedes me siguen diciendo que el pecado no es todos los problemas.
Hay un reformista que hablando de dice que la inestabilidad del ser humano, que es como una persona que está como una persona que está ebria y, o sea, que si todo se mueve no hay ninguna esperanza para levantarse. No hay ninguna esperanza para que esa persona se levante. Si la tierra se está poniendo, o sea, no es que a alguien le falte algo o que la persona tenga que hacer las cosas mejor, esforzarse más, no. Si mi trasfondo es ser pecador, si mi trasfondo es vivir de acuerdo a lo de este mundo, no me queda otra opción sino estar temblando y temblando y aferrarme a cualquier cosa, cualquier cosa. Por eso les pregunto, ¿entienden a sus familias? Ay, pero ¿por qué mis papás no hacen? Ay, ¿por qué mis papás siempre cometen los mismos errores? No es porque ellos sean insuficientes, es porque están temblando, no saben a dónde están yendo. Y este estado, el estar así separado, sin saber si tenemos que creer esto o aquello. Nosotros creemos que nosotros estamos creyendo la palabra de Dios como algo lógico, pero mucha gente no tiene que creer. En Salmos 107 dice, 27 dice, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Es como si estuviera el Señor viendo a través de este versículo el mundo de este momento. Están viendo todo, están llenos de ciencia, pero no saben para dónde ir. Yo les pregunto, ¿cuántas veces tienen que irse de vacaciones de verano? Ahora no les estoy diciendo que no vayan, pero la gente va y después no son restaurados y después el siguiente año van y esperan que ese tiempo los restaure, los sane, pero nunca es así. Y no, la gente no sabe, y si yo no sé, entonces no hay respuesta. Y por más que quiero ir de la mejor manera, de acuerdo a mi corazón, no es posible. Y por eso cuando estamos como ebrios nos aferramos a cualquier cosa. Pero digamos, les pregunto, ¿saben lo que es vivir con ebrios? Ahora, una persona que está ebria, y probablemente ustedes todos van a decir que no saben, pero una persona que está a punto de quedarse en cualquier momento, así vive esta generación completa. Pero la Biblia nos está diciendo claramente, esto empezó por el pecado. Y no es ninguna otra cosa, sino la sangre de Jesús, y es la única forma para vencer esto. En Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que más tenemos que tener cuidado en este tipo de juventud es que nuestra sangre no se mezcle con otra cosa, tiene que ser solamente la sangre de Cristo. Si nosotros recibimos sangre que no es correspondiente a la nuestra, que no es compatible con la nuestra, es muy peligroso. ¿Y porque la gente está sufriendo? Porque la gente pone en sus cuerpos una sangre que no es la sangre de Cristo. 몰라서 고생합니까? 안 되는 걸. 그래서 성경은 단호하고. Por eso la Biblia nos está diciendo claramente las cosas. En Gálatas 1, del 8 al 9 dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho ahora, pues les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguno os predica diferente al evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto no se puede mezclar. No hay otro evangelio. Nuestro evangelio es solamente Jesucristo. Y lo único que la Biblia está registrando es Jesucristo. Y el Señor nos creó para que recibiéramos la verdad de tu evangelio. Y la palabra nos está diciendo cuál es el secreto de esa palabra.
Y el no tener, y el tener el Evangelio lo es todo. El perder esto puede ser lo peor, lo más importante son esas 5 solas. Ser solo lo que dice la palabra de que Jesús es el Cristo. Y no es nuestra fuerza, sino solamente por gracia. Y no es solamente escuchar la palabra un domingo y que se acaba ahí, no, sino que esa palabra tiene que permanecer en mí. Y el Señor es sagrado cuando vemos así. Ahora, ustedes que vinieron a este lugar, ¿qué tiene que quedar en ustedes? Ay, no tengo que sacar el aroma de Estados Unidos, no tengo que sacar el aroma de otra cosa. No, lo que tienen que concluir es, así no es el aroma de Cristo, no me interesa. Tienen que confirmar que Jesús es Cristo. Mi día, cada momento de mi vida, saber que están delante de Dios. Que no existe mi camino, no existe mi justicia. Y si hay algo que yo hubiera hecho bien, y si, digamos, nos preguntaran qué es lo que usted mejor puede hacer, tiene que ser haber creído en Jesús. El haber creído en Jesús es lo mejor que he podido hacer. Y Dios recibe gloria a través de estas personas. En el momento que este evangelio se mezcla con otra cosa, deja de ser evangelio. Por eso esto se puede terminar simplemente con saberlo. Por eso todos los días tienen que tener transferencia de sangre. Pero ustedes me pueden decir, pero no es suficiente con hacerlo una vez. Y claro que es suficiente, sin embargo tenemos que conocernos cada día, conocer a Dios cada día. Pero yo oro para que cada día puedan abrazar la sangre de Cristo. Yo hoy le dije al pastor principal, ahora el pastor principal dijo esto esta mañana. La iglesia primitiva es nuestro modelo y nosotros tenemos que seguirlos a ellos. Y ellos, como hicieron la vida de fe todos los días, se transferían a la sangre de Cristo. Si nosotros vemos en Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora nuestra posición cambió. Ya somos personas que vivimos para el Señor. ¿Y ustedes para qué están en esta iglesia? ¿Para ser salvos? No, ya son salvos. Entonces, ¿por qué están en la iglesia? Porque a través de la fortaleza de Dios, la misión que yo recibí al entregar este evangelio, vamos a tener la fortaleza para poder hacer eso. Y si decimos que nos vamos a encargar de la evangelización mundial, aunque no estamos en la mejor circunstancia, pero tenemos que seguir compartiendo el evangelio. Ya en este momento hay menos críticas externas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo hacían los de la iglesia primitiva? Y es que todos los días se reunían, todos los días. No era como hoy que nosotros, hoy en día que tenemos la cena, sino que no se trataba simplemente de comerse la cena, sino de recordar al Señor, de recordar que Jesús derramó su sangre, que por esa sangre yo fui restaurado y que por esa sangre recibí el perdón de pecados. Y el pueblo de Israel confirmaba esto cada día. Si nosotros vemos en Juan 6:53-55 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le recetaré en el día posterior, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el Señor nos restauró con amor, con obediencia al Padre. Y su sangre nos restauró en ese momento. Y esto no se trata de tenemos que irnos mañana, no. Cada día tenemos eso, o tenemos que recibirlo, confirmarlo hoy, no.
todos los días tenemos que confirmarlo. 아무것도 아닌 케이크지만 그냥 생일 축하하고. Digamos, todos los días, por ejemplo, nosotros le damos el feliz cumpleaños a alguien, no es gran cosa, pero todo el mundo siempre hacemos eso. 성찬은 매일 하라는 거예요. Entonces por eso ellos estaban confirmando esto cada día. Por la sangre de Cristo me volví hijo de Dios, fui restaurado. Y por eso es que pude recibir la palabra de Dios y el amor de Dios. Y ahora ya yo tengo una vida que es una vida con una misión, y esta misión para las misiones y el evangelismo. Y ahora tenemos esta seguridad cada día. 여러분 예배 때마다 영적 성찬이 일어나야 합니다. 기도할 때마다 하나님 아버지 할 때마다 그래 내가 예수 그리스도의 보혈과 그 찢겨진 살로 말미암아 하나님을 아버지로 부르게 Tenemos que saber que es solamente por la sangre de Cristo, por la obra de Dios, que fuimos llamados por Dios. Y tiene que haber un crecimiento espiritual en nosotros. No se trata de poner ahí un video y la alabanza y tener buena música, no. En el momento que nosotros, aunque no hagamos eso, en el momento que nosotros estamos orando, somos transformados por Dios. Y en ese momento vamos a poder reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Y en ese momento vamos a poder empezar a caminar correctamente. 고린도전서 14장 30절에 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오 오직 화평의 하나님이시니라. 화평은 예수 보혈로만 주어집니다. 원수였던 하나님과 우리 사이가 예수 그리스도의 보혈이 싹 들어오는 순간 화평하게 되었죠. 화목하게 되었어요. 하나님의 자녀가 되었죠. 예수의 보혈이 수혈되어야 그제서야 La sangre de Cristo tiene que ser transferida en mi vida para que este pecado original quede por completo. 인생 어지럽지 않습니까? 질서 없는 교차로 어지럽지 않습니까, 여러분? 신호등이 없는 Y ustedes 퇴근 시간에 es como 신호등이 고장났다. 엉망되죠. si se hubiera dañado un semáforo o algo así. Pero nosotros no se trata de esto, no nos podemos detener, es porque la sangre de Cristo no tiene errores y no se detiene. Y cada día tenemos que saber que no está sentado en la misma silla. Estar en el mismo lugar todos los días. Si nosotros realmente creemos en Jesús, lo primero que se restaura en nuestras vidas es el culto. Todo empieza con el culto, ese es el inicio de toda nuestra vida. Y por eso tenemos que empezar todo en esta vida. De manera que si creemos en Jesús, lo primero que queremos restaurar nosotros es creer en Jesús y después, bueno, sigue la fortaleza. Y como somos restaurados, entonces al comienzo las cosas que parecen difíciles dejan de ser difíciles. Y empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Y empiezo a ser restaurado. Empiezo a conocer el valor de Dios, el valor del Evangelio y el propósito que Él tiene para mí. Y en ese momento, ese lugar prometido que Dios tiene para mí, lo voy a poder conquistar. Así que tenemos que correr con esta seguridad. En 1 Corintios 4:33 dice que pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, y como hay en todas las guerras de las iglesias de los santos. O sea, el Señor en sí mismo es la paz. Y ahorita a mí me alegra ver personas que, aunque estén en dificultad, difíciles, y siguen saltando y saltando y saltan para aquí y para allá y alaban al Padre porque escuchan la voz de Él, y verlos correr con este corazón. Ustedes tienen que disfrutar la respuesta de poner las cosas al derecho y cambiarlo. Hay muchas personas que vienen y hablan esto o aquello. Y hay personas que dicen, la razón por la que me fui a la iglesia hace mucho tiempo, o esto o aquello. Y hay veces que hablan de que no, es que en la iglesia se obligan a diezmar. Entonces que ya dicen, entonces, ¿a qué iglesia tenemos que ir? ¿Cuál es la iglesia a la que van los jóvenes? En donde no tienen que servir, no tienen que ir en las mañanas, no hay entrenamiento, no tienen que servir, no hay palabra. ¿Esa es la iglesia a la que ustedes quieren ir? Yo creo que esas iglesias van a cerrar la puerta. Puede que muchas personas vengan, pero no va a levantarse un movimiento de restauración, de
una siguiente 쓰임받는 generación. 행복을 한 번도 못 느껴보신 분들. Son personas que nunca han disfrutado lo que es experimentar la felicidad de servir. 하나님이 주시는 샘물과 같은 Esto 기쁨과 no es de hacer 즐거움, nuestras 생수의 fuerzas. 배에서 흘러나오는 이 즐겁고 행복한 경험을 한 번도 Cuando podemos 경험하지 realmente experimentar esto y realmente 내가 받은 disfrutarlo, 은혜를 나누고 싶은 nos queda 이 nada 뜨거운 más por 심장을 decir. 이식받은 적이 없구나. 예수의 보혈이 수혈되면 그럴 수가 없는데. Si la sangre de Cristo es en 하나님이 nosotros, 주신 no 은혜를 podemos 나눌 때 나같이 연약한 odiar, no 자이지만 podemos 내 ser tan 속에 있는 desinteresados 복음을 por el 전해 ministerio. 주시고 후대가 살아날 En el momento 때 que Cristo está en mí, 성령이 cuando 기뻐 veo 뛰시는 la 사람은 restauración 그런 en 말할 mi 수 vida, 없죠. tengo tanta seguridad que puedo salir a ver cómo el Señor restaura a 영적 otros. 어지럼증이 치유돼서 이제 똑바로 걷고 뛰게 되셨는데 Yo 나는 espero 가만히 que 앉아 ustedes 있을래. se 그렇게 될 수가 없어. sanen del primer punto que fue este mareo espiritual. 또 무속인 말 듣고 살 그런 미친 사람은 없습니다. Se trata de escuchar a las 여러분 personas 확인하게 que 될 están 것입니다. 청년의 locas y que no 때에 saben qué 반드시 dicen. No. 예수의 보혈을 수혈하여 하나님의 소원인 Sino saber que la 새 sangre de 성령의 Jesús 행복을 es 누리시기 suficiente, que 바랍니다. podamos disfrutar este 청년의 año 때에 응답받아야 esa 올바른 felicidad que 배우나 nos 올바른 lleva 부대를 키울 수 있죠. 여러분 매일 성찬하고 매일 수혈하면 어떻게 a, 됩니까? 결론으로 a disfrutar 내가 하는 게 아니라 de que 그때부터 Dios está 주께서 conmigo. Y entonces, ¿cuál es lo mejor? Saber que Dios está conmigo, no soy yo, es Dios. 온 백성에게 칭송을 받으니 En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y entendiendo favor con todo el pueblo, Él se subió 주께서 하십니다. hacia la, 확인해 보자고요. 저는 o sea, 확인하고 있습니다. el barco iba hacia la iglesia y el 헌혈해 줄 수 있는 사람에게 Señor los sentó y les dijo que se sentaran en ese lugar. 영향을 주게 되어 있어요. Cuando estamos con el Señor, somos influenciadores. No se trata de que la iglesia, primer punto, influencia. No se trata de que nosotros seamos esto o aquello, sino es Dios y son las personas que tienen que reconocer y ver el respaldo de Dios nuestro. 사람들이 뭐예요? 온 백성이 칭송했어요. 왜? 어지럽던 자들이 똑바로 서서 하나님 찬양하니까. Y porque el Señor se permite eso, porque cuando nos pasan por esas dificultades, oramos más. 예수 그리스도를 믿고 달라지니까 온 백성이 알게 되니까. Cuando creemos en Jesús nos damos cuenta de los diferentes que somos. Y empezamos a preguntar, ¿cómo puedo vivir correctamente? ¿Cómo puedo vivir como Dios quiera? 왜 어떻게 알고? 제가 나아진 걸 알고 Ese 소문을 Dios, 듣고 pero 저한테 como- 어느 병원입니까, 목사님? 카톡이 많이 왔어요. no sé qué decirle. 목사님 다니는 한의원 소개해줘. 제가 많이 Y 소개했어요. me acuerdo que vino una persona y yo le presenté a esta persona, era una persona nueva, entonces yo le presenté personas 막 이렇게 좋아졌어. y no era 이 difícil. 약 먹고 좋아졌어. 이 Y 병원 esta persona 좋아졌어. tomó medicinas y se mejoró. 여러분이 과거에 많이 흔들렸습니까? 많이 비틀거렸습니까? Ahora yo 많이 les pregunto, en su 넘어져서 pasado 아직도 sufrieron 상처가 mucho, tuvieron muchas 있습니까? dificultades. 더 Tienen 많은 heridas 사람에게 del pasado. 영향을 줄수 있는 전도자를 믿으시기 바랍니다. Siguen teniendo la oportunidad de influenciar aún más. 보혈이면 다 끝나. Si está la sangre de Cristo suficiente, tiene que entrar la sangre de Cristo para que todo sea transformado. 수혈할 자들을 붙여 주십니다. Y en ese momento el Señor puso las personas que Él quiere enviar y el Señor ve eso como un evangelismo que continúa. Personas que van a ser restauradas. 구원받는 사람을 날마다 더하게 하셨어요. Y dice que todos los días el Señor agrega a quienes han salvados. 그 저는 오늘 이 시간이 너무 중요해요. Por eso este tiempo es muy importante. La evangelización que ustedes por la sangre de Cristo puedan darle esto al Señor, lo es todo, y el Señor les va a mandar a esas personas a ustedes para que puedan dar todo. Todos mis pasos, con todos mis pasos, la sangre de Cristo sea visible. 남은 3개월, 4개월 동안 올해. 그래서 오늘 말씀 여러분 정말 붙잡으세요. Por eso desde hoy ya quedan solamente 3 meses de este año en cuanto a la iglesia. Porque todo cambia en noviembre. Entonces, yo les digo, lo que tienen que orar. Crezcan espiritualmente. 오늘 말씀이 성취되면 저는 우리 예원의 청년들을 통해 반드시 이 나라와 민족과 por medio de la palabra de Dios, 부대가 살아날 것을 믿습니다. realmente se vuelven uno y obedecen. Estoy seguro que van a ser restaurados. Y ustedes y su campo y su país van a ser restaurados. Y yo los bendigo para que se vuelvan testigos de salvar todo. Vamos a rezar nuestras notas. Ahora en un momento que la sangre de Cristo sea cubriéndome todo de mí. Que mis heridas, que las cosas, mis debilidades, que todas las cosas que vienen de mi familia sean quitadas por la sangre de Cristo. Y que a través de mí, toda mi familia y vamos a orar en silencio un minuto.